Ya estás compartiendo y estamos grabando. Ok, ahí va. Bueno, aquí tenemos una presentación sobre un tema que asumimos que todos conocemos a la perfección. Es una hipótesis que todos conocemos esto de la perfección, es una hipótesis incorrecta, lo vamos a comprobar juntos. Y que nadie lo conoce del todo, vamos a demostrar muy rápidamente y vamos a mostrar lo que un principio básico de la geotecnia es cuando lo miramos con los ojos de la mecánica computacional. Estamos hablando de las tensiones efectivas, que es el tema, la primera clase del primer curso de geotecnia. Recordemos, un poquito de física, solo una filmina de física, es que los suelos están compuestos por partículas. Estas partículas tienen fuerzas de interacción entre ellas, que pueden ser mecánicas, eléctricas, químicas, y que trabajan a diferentes escalas. Pueden estar relacionadas con la interacción con el fluido, ser la presión estática de cada una de las fases fluidas que hay en el espacio poral, en un medio granular, o pueden ser presiones de filtración, o sea, gradientes de presión en el fluido que se convierten en gradientes de tensión en la fase sólida. Toda esa parte de la física de las tensiones efectivas que conocemos o que hemos estudiado alguna vez es correcta y la damos por conocida. Muy temprano, dando comienzo básicamente a la mecánica de suelos, Terzaghi, primero en el 23, pero bueno, ya con sus primeros artículos un poquito más tarde, explicó el principio de las tensiones efectivas. No lo puso clarito en su primera presentación. Este es un artículo de 1939 en el que usa todas estas palabras para escribir que la resistencia al corte es igual a la presión menos la presión del agua por la tangente de phi. Esta formulita de 1939, junto con un montón de palabras, son el comienzo de la mecánica de suelos, de unos poquitos años antes. Ella en 1936 fue el primer Congreso de Mecánica de Suelos, y este era un tema ampliamente conocido en aquel entonces. Bien, esto es viejo. Si lo piensan un poquitito, reconocerán que no es muy diferente que el principio de Arquímedes aplicado a cada granito aislado. Básicamente, la contribución a la tensión, o sea, el peso de cada uno de los granitos es igual al peso en el aire menos el peso del fluido que desaloja. Convertido en presiones, eso es presión efectiva, es igual a presión total menos presión de poros. Parece simplísimo y sin embargo fue muy peleado en aquel momento. Y uno dice, bueno, una vez que se dieron cuenta, 1936, listo. 1939, ¿querés escribir un artículo más como este? Bueno, ya, pará. No fue lo que pasó. En 1997, Paul Lade escribió un artículo que todo el resto de esta presentación se basa en él, excelente, que explora el tema. No fue el único que escribió un artículo sobre este asunto. Tenemos midiendo la tensión efectiva de Terzaghi y decodificando las fuerzas de transmisión, bla, bla. Esto es 2022. Alguien escribió cómo validar una ecuación de tensiones efectivas para suelo en 2022 y vino con que la tensión efectiva tiene esta fórmula. Hay más. Aquí, tensiones efectivas en suelos no saturados. Acá hay otra. Todavía hay una más. Y la última. No para, ¿eh? Siguen habiendo publicaciones referidas a conceptualizaciones teóricas o extensiones del principio de las tensiones efectivas, lo que prueba claramente que no es un principio, sino una fórmula común y corriente, y que es una fórmula que tiene validez experimental, pero cuando empezás a revolver teóricamente lo que es, no está bien. Es una simple aproximación, no es exacta, es solo una aproximación. El principio de las tensiones efectivas es solo una fórmula aproximada. Entonces, Terzaghi
En 1923 presentó P' igual P menos U y simplemente hizo ensayos y dijo, esto funciona. Así fue, esto funciona. No he descubierto una teoría, sino una fórmula que funciona. Después que él, un montón de gente estudiando el tema, estableció las hipótesis para las cuales el principio de las presiones efectivas, vamos a llamarlo la fórmula de las tensiones efectivas de Terzaghi, es válido. Si las partículas tienen rigidez infinita y si el agua tiene rigidez infinita y el material granular está compuesto por partículas que se tocan solo en puntos, entonces esta ecuación es correcta. Sin embargo, la ecuación ni siquiera fue hecha por Terzaghi. Años antes que él, hubieron algunos investigadores, muy en particular uno, Fillunger, que trabajaba en la misma universidad que Terzaghi, en el que se hicieron que había hecho algunos ensayos que, sin que el hombre escribiera esto así de claro, esos ensayos probaban lo que esta fórmula dice. Cuando Terzaghi escribió sus artículos, Fillunger reaccionó de una manera muy violenta y hay toda una historia muy dura de la disputa académica entre Terzaghi y Fillunger que terminó con el suicidio de Fillunger. O sea que los que tengan ganas de ir un poquito por la historia, este hombre que escribió sobre las tensiones efectivas 18 años antes que Terzaghi se suicidó cuando perdió un juicio académico con Terzaghi. Anécdotas. Skempton en 1960 y después validado por algunos ensayos posteriores de su época, por los años 60 y 70, comprendió que la fórmula de tensiones efectivas de Terzaghi se basaba en un montón de cosas, incluyendo que las partículas son infinitamente rígidas. Para suelos de muy alta rigidez, la rigidez del esqueleto, que vamos a decir, el conjunto de granos, todo junto, la rigidez del conjunto es mucho menor que la rigidez de las partículas aisladas. O sea, la rigidez de una arena es mucho menor que la rigidez del grano de cuarzo. Pero para materiales muy densos, la diferencia no es infinita. Y entonces Skempton mejoró la fórmula de Terzaghi y le agregó este coeficiente que tiene en cuenta la rigidez relativa entre el conjunto de partículas, pongamos la arena, y la rigidez volumétrica de un grano de arena, que por supuesto es un sólido de cuarzo, es mucho mayor. Acá hay una validación experimental de esta fórmula, la fórmula de Skempton, y tenemos, si aplicamos la ecuación de Terzaghi, una arena seca y la misma arena saturada, relación tensión-deformación y tensión-rigidez, y los mismos datos si aplicamos la ecuación de Skempton. Lo que parecía una fórmula exacta, la del principio de las tensiones efectivas, que solamente es la fórmula de tensiones efectivas de Terzaghi, en realidad tiene cierto error. Aquí está aplicada y muestra cierto error. Estos mismos datos con una fórmula mejor alinean mucho mejor. Esto fue Skempton en 1960. Un poquito más adelante, Bishop en 1973 dejó caer la otra hipótesis. Voy para atrás. El agua para Skempton todavía era incompresible. Bishop dejó caer la otra hipótesis, la del agua incompresible, y escribió una fórmula que en sin ser exacta es muy razonable y se basa en el equilibrio multifase en relación entre cambio de tensiones y cambio de volumen de un sistema en el cual hay partículas en contacto y el conjunto de partículas tiene una rigidez, K. Y las partículas, cada uno está formado por un material, por un mineral que tiene una rigidez propia, K sub G. Y está todo rodeado por un fluido, que puede ser agua o cualquier otro, y tiene una rigidez, K sub W. Esta cosa, como principio de tensiones efectivas, como fórmula de tensiones efectivas, usa la misma fórmula de alfa, pero permite calcular una relación entre el incremento de presión de poros, U,
y el incremento de presión efectiva, presión total P, que se llama el coeficiente B de Skempton. Acá tengo que corregir, acá no está escrito, pero tenía que decir cambio de la tensión de poros sobre el cambio de la presión total, B. ¿Qué tiene esta ecuación? Esta ecuación es todavía simplificada, pero termina con las hipótesis de rigidez infinita para el agua y de rigidez infinita para las partículas sólidas. Y por eso esto se puede usar en mecánica computacional. Si uno en la mecánica computacional, Plaxis o FLAC, quiere imponer que la rigidez del agua es infinita, el sistema no funciona, las ecuaciones no funcionan, ¿no? Lo podemos entender como humanos, pero una computadora no va a entender nunca que le estamos diciendo que uno de sus coeficientes es un infinito. Con esta definición, anda bien en los suelos reales, que tiene una relación entre la rigidez, porque se fue el láser, entre la rigidez de los granos y la rigidez del agua, del orden de 20 a 30. Pero si usáramos granos que fueran menos rígidos y tuviéramos que la rigidez del material que forma el grano, si en vez de cuarzo fuera otra cosa, y la rigidez del fluido, por ejemplo agua, si ese cociente fuera menor que 1, esta fórmula dice que para un incremento de presión chico hay un incremento de presión de poros grande, lo que es imposible. El propio Bishop lo dijo, esta fórmula está limitada a granos duros con agua, no es para cualquier combinación de sólidos y fluidos. Pero bueno, fue un buen avance. Muy poco antes de 1973, y de una manera que no fue, que fue, digamos, documentada, pero no fue publicada y publicitada de manera correcta, este hombre generó una ecuación diferente, más complicada, en la cual el coeficiente alfa, que ya había definido Skempton, queda multiplicado por un término que tiene en cuenta la porosidad. Porosidad es el volumen de vacío sobre el volumen total del medio poroso. Y esta es la ecuación correcta. Una filmina atroz, sin figuras, con ecuaciones horribles, les está diciendo que la fórmula P' igual a P menos U no es correcta y que para granos aislados falta este coeficiente. Esto la convierte en una filmina muy aburrida. Esto va a empeorar porque en las próximas 3 filminas vamos a deducir esta ecuación. ¿Por qué lo hacemos? No tengo la menor esperanza de que ustedes recuerden la deducción, pero sí es importante que recuerden que para poder escribir en un programa de computadora una relación entre presión total, presión de poros y presión que actúa en los granos, hay que obedecer la física de alguna manera. En los programas que usamos, Plaxis y FLAC, usan todos la definición de tensión efectiva de Bishop, que tiene una limitación que nunca nos aparece en la práctica porque estamos resolviendo problemas prácticos y no le ponemos relaciones de rigidez tan locas como para que la rigidez del sólido sea menor que la del fluido, pero no es correcta. Y esta es una ecuación correcta. Vamos a usar la deducción de Leib 1997 para sacar una idea, solamente son 2 filminas, para sacar una idea de por dónde van las balas. Lo que hizo Leib de 1997 es dibujar esos 4 cuadraditos, esos 4 redondelitos rodeados por un cuadrado y analizar cómo se portarían esos 4 discos de material sólido a definir si le aplicamos tensiones exteriores que tendrían que ser neutras desde el punto de vista de que cambiar uno o cambiar la otra debería dar lo mismo. Entonces, tenemos este cuadrado y a este cuadrado le vamos a poner desde afuera unas tensiones mecánicas de la fase sólida. Presión total menos presión de poros. No le decimos presión efectiva.
guardamos P menos U. No ponemos P', ponemos P menos U. Y también ponemos en los mismos análisis que vamos a hacer, cambios en la presión del fluido que sea que esté acá, con la rigidez que tenga, aire, agua, el que sea, ahí, y a eso lo vamos a llamar cambio en la presión del fluido que llena el espacio polar. Bien. Entonces, si producimos un incremento de presión exterior, pasan dos cosas. Los granos cambian, cada uno de los granos aislados cambia de volumen y se hacen más chiquitito, como mostramos acá a la derecha, y cambian de forma, se aprietan entre sí, dejan de ser redondelitos, cambian de forma. Rigidez volumétrica puede ser infinita, pero nunca la rigidez al corte es infinita. Entonces, si los granos cambian de forma, un cambio en la presión exterior produce un cambio de forma en los granos y produce un cuadradito más chico. El cociente entre el cambio de presión y el cambio de volumen es la rigidez volumétrica asociada a el cambio de forma de los granos y al cambio de volumen de cada uno de los granos aislados. Este es el incremento de presión exterior. Entonces, la forma de los granos tiene una ecuación y el cambio de volumen de los granos en sí mismo tiene otra, donde estos términos, esto es siempre lo mismo, P menos U, y este término es lo que vamos a definir como la rigidez volumétrica del esqueleto del conjunto de granos y la rigidez volumétrica del mineral con el que están construidos los granos. Y hacemos lo mismo para el agua. Entonces, si le ponemos un incremento de presión a toda esta agua, pasan dos cosas. Por la presión exterior que aumenta, los granos se achican. Como es presión del agua, presión isotrópica, los granos se achican manteniendo la forma, siguen siendo redondos, pero se achican. Y además, porque se achican, dejan de estar en contacto y entonces colapsan a una posición más densa, que es la que se ve en la derecha. Entonces, los dos mecanismos aquí es que el grano se achica, como se achica acá, este y este son parecidos, y además los granos se acercan. Entonces, que se achique el volumen de los granos se toma con esta ecuación, que se acerquen entre sí define una rigidez del conjunto de granos que vamos a llamar el esqueleto para cambios en la presión del agua. Tenemos cuatro términos entonces. Aplico presión sólida y el grano cambia de forma y de tamaño. Ya tengo dos. Aplico presión del agua. El grano cambia de tamaño y colapsan, porque al achicarse colapsan para quedar en contacto. Esos son los cuatro términos. Con estas cuatro fórmulas. Y ahora hacemos compatibilidad. Decimos que la deformación del esqueleto tiene que ser igual a la deformación de los granos, más la deformación del agua, o del fluido que sea, más la deformación del aire si es que hay dos fases de fluido. Tengo todas las definiciones en la filmina anterior, así que solo toca reemplazar. Reemplazando queda esta ecuación, que solo lo único que hice fue reemplazar cada término de la anterior, y de esta podemos despejar el cociente U sobre P, U punto, cambio de tensión de poros, sobre P punto, cambio de presión total, y el coeficiente U punto sobre P punto se llama coeficiente B de Skempto, y tiene esta fórmula que ustedes pueden memorizar instantáneamente. Digamos, una fórmula simplísima, la memorizan en un instante. SR es el grado de saturación, esto es la presión absoluta del aire que mide su propia compresibilidad, o sea, la inversa de su propia rigidez, y esto es una fórmula infumable, pero correcta. Este coeficiente lo voy a convertir a colores. Entonces, el coeficiente B de Skempto generalizado que queda es este en colores. Y ahora les puse en color rojo intenso, unas cosas así como rojo apagado, verde oscuro y verde claro. Acá las puse también
verde oscuro, verde claro, rojo apagado, rojo intenso. Son 4 coeficientes que miden la rigidez de granos y agua, no, perdón, de granos para diferentes mecanismos. La rigidez del grano versus contra el cambio de forma, la rigidez del grano contra el cambio de volumen cuando lo apretás con los contactos y así. Esta fórmula, compleja como está, si volvemos a la hipótesis de la rigidez infinita para el agua y para los granos, o sea, si volvemos a subir las rigideces de todos los elementos a infinito, esta fórmula no cae a la fórmula de Terzaghi. Tenemos un montón de cocientes. Haciendo la cuenta más o menos correctamente, la fórmula la que cae es la fórmula de Skempton, en la cual el coeficiente que nos queda es la rigidez del esqueleto dividida por la rigidez del grano aislado. O sea, asumiendo que la rigidez del agua es infinita, que la rigidez del, ¿cómo es? De los granos para cambio de tensión es infinita, entonces la rigidez del, digamos, del esqueleto queda solamente afectada por la rigidez del grano aislado, es el coeficiente de Skempton 1960, de manera que esta fórmula complejísima cae a una fórmula que se usa desde hace muchísimos años, que es la fórmula de Skempton. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para entender. Con esta definición, incluso podemos hacer una transición de los suelos hacia las rocas, que es lo que hizo Lade 1997. Digamos, esta misma expresión ya no necesita pensar en granos aislados y permite definir la presión efectiva como aquella que produce el mismo cambio de volumen para cualquier combinación de cambio de presión total y de tensión de poros. Y la fórmula que presenta Lade 1997, y es de él, esto no es anterior, es esta, y requiere estos dos términos que son básicamente imposibles de medir en laboratorio. Pero en el caso, digamos, general, tenemos una fórmula, digamos, compleja, con un término KUSK, rigidez del esqueleto por colapso, por cambio de presión de granos, que no se puede medir, pero en el caso de los granos aislados, si los granos son aislados, la rigidez del esqueleto por cambio de presión de granos, o sea, lo que se achica, en función de lo que se achica cada grano. Si cada uno de estos está aislado y nos queda cada uno de estos chicos, podemos calcular cuánto se tienen que acercar para que vuelvan a tocarse. Es una fórmula, es una deducción muy simple y tenemos una definición de presión efectiva que es exacta y no es la de Skempton. Este término no es alfa de Skempton. Alfa de Skempton no tendría este coeficiente. Así que hay una definición de presión efectiva que es exacta para granos aislados y no es, por supuesto, no es Terzaghi, tampoco es Skempton. ¿Cómo lo demostró este hombre? Hizo un montón de ensayos triaxiales con materiales cuya forma él decidió y con materiales industriales que él también eligió. Entonces tomamos un conjunto de cubitos con diferentes formas hechos con un plástico al que le conocemos perfectamente su rigidez como sólido, como material sólido. Por construcción conocemos exactamente cuánto es la porosidad de esto y medimos. Y este gráfico tomado del paper muestra los diferentes cambios de tensiones y cambios de volumen a medida que uno le hace maldades en una cámara triaxial, mete uno este cuadradito, el hombre metió este cuadradito y le aplicó todos los cambios de presión total y presión de poros que quiso y sacó todos los triangulitos y la ecuación que está en la filmina anterior reproduce eso perfectamente. O sea, con este tipo de ensayos esta formulación quedó validada. ¿Qué diríamos nosotros? Voy para atrás.
punto, esto es la verdad, no hay más que discutir, ponerlo en un programa de computadora y salgamos con esto, ¿no? No tiene ningún, ¿cómo es? No tiene ningún sentido usar otra fórmula ahora que esta está deducida. Sin embargo, eso no es lo que pasa. Los programas de elementos finitos que usamos nosotros usan la fórmula de Bishop, que es más simple que esta, tiene los mismos resultados, básicamente los mismos resultados prácticos para los casos reales, pero no es completamente sana o correcta desde el punto de vista teórico. ¿Para qué sirve esto? Obviamente, cuando estamos calculando una base o un tablero de talud, esto no es relevante, pero hay problemas en los que la correcta definición de la tensión efectiva puede tener un impacto significativo en el resultado de los cálculos. Aquí tenemos el comportamiento de una arena de cuarzo y de una arena de yeso para muy altas presiones, muy altas en serio. Esta arena de yeso empieza con una relación de vacíos de 0,8 y para una presión de 1 megapascal, que son 10 kilos por centímetro cuadrado o 100 toneladas por metro cuadrado, la relación de vacíos es 0,75. Pero para 10 megapascales ya los granos se rompen masivamente y la relación de vacíos de 0,8 cayó a 0,45. Es un cambio brutal de porosidad. Si queremos una fórmula que tenga valor a lo largo de todo este recorrido, no puede ser la fórmula original de los principios de tensiones efectivas de Terzaghi, y mucho menos si el nivel de tensiones crece a un punto en el cual la relación de vacíos cae a valores como 0,10. Pero esto es una arena de yeso, que es una arena con partículas de muy poca resistencia y rigidez, que se rompen. Aquí al lado tenemos una arena de cuarzo. Una arena de cuarzo es la arena de playa que todos ustedes pisaron en alguna playa común de Sudamérica, en Mar del Plata, por ejemplo, o en Punta del Este o en Valparaíso. Esta arena de cuarzo tiene un comportamiento bastante diferente. Para empezar, cuando está suelta, tiene una relación de vacíos un poco más baja que una arena como esta arena de yeso, y aún a 10 megapascales, como los granos son muy resistentes, todavía no hay mucha rotura de granos. Pero es solo cuestión de llegar a 100 megapascales para que la relación de vacío baje de 0,7 a 0,3. Si ustedes se acuerdan, el coeficiente C sub C que se usa del ensayo de compresión endométrica es el cambio de la relación de vacíos dividido por un salto de cambio de presión, el logaritmo de un salto. La diferencia del logaritmo de 100 y de 10 da 1, el cociente entre logaritmos. Entonces, la diferencia en ordenadas entre acá y acá es C sub C. Entonces estoy hablando entre, para 100, 0,3, para 10, 0,68. 0,68 menos 0,3 es 0,38. Ese valor de C sub C es muy similar al de una arcilla. O sea, en una arena de alta, o en una arena a muy alta presión, la compresibilidad es similar a la de una arcilla. En el rango de extrema alta presión, que puede encontrarse en los minares, en los pilares mineros o en los pozos de petróleo profundos, y en análisis geofísicos de terremotos profundos o aún con explosivos convencionales y nucleares, los rangos de presión pueden muy bien alcanzar valores en los cuales, si uno quiere moderar algún comportamiento, tiene que abandonar la fórmula de presiones efectivas de Terzaghi, que de ninguna manera es un principio. Es interesante, o por lo menos es interesante para mí, ver que la rigidez de los granos no depende de la presión. La rigidez del agua no depende de la presión. La rigidez del esqueleto, del conjunto de granos, sí es muy fuertemente dependiente de la presión. ¿De qué presión? De la presión efectiva. ¿Y la presión efectiva qué tiene en su formulación? Pues la rigidez. O sea que tengo que la presión efectiva como fórmula depende de la rigidez del conjunto de partículas. Y a su vez, la rigidez del conjunto de partículas depende de la presión efectiva.
Esto es muy inconveniente porque genera un problema muy implícito y un problema muy no lineal. Es muy poco conveniente para hacer cálculos rutinarios, ¿no? Pero esta es la física que hay, que nos está pasando en nuestros problemas de mecánica de partículas. O sea, es bueno pasar por esta clase y recordar que lo que estamos usando no son principios fundamentales, no son axiomas de la física, son simples fórmulas aproximadas, validadas experimentalmente, con buena aplicación práctica, pero nada más que eso. Cuando uno va a presentarse en un problema que sea un poco más complicado, que esté fuera de lo más convencional, puede ser que tenga que revisitar casi todas las fórmulas que va a usar, incluyendo la fórmula del principio de las tensiones efectivas. Bien, entonces, ¿qué hace Plaxis? Y también Flat. Plaxis usa Bishop con la ecuación esta. Acuérdense que lo dijo Bishop, si la rigidez que le ponemos a los granos dividido por la rigidez del agua es menor que 1, el coeficiente B es mayor que 1, que quiere decir que un incremento de presión total genera un incremento de presión efectiva mayor que el propio incremento de presión total, lo que es una mala cosa. En Plaxis, por la manera que está armado, para permitir el cálculo plástico sin resolver el problema de flujo, o solo flujo sin resolver deformaciones plásticas, o acoplado, la presión de poros, que se llama P sub water, se divide en dos. Una, la presión del agua estacionaria, que quiere decir puede ser quieta o con flujo a velocidad constante, y la segunda es el exceso de presión de poros, que es el que está acoplado a un problema mecánico, por ejemplo, consolidación. Flujo estacionario, consolidación. Bien, ahora hacemos un ejercicio elemental y estamos a 4 filminas de terminar. En este ejercicio elemental ponemos una columna unidimensional de 8 metros de altura con sus 4 bordes cerrados. Ponemos la napa freática en la superficie con la presión del agua es gamma por H, el agua tiene gamma 10 por 8, es 80 kilopascales abajo. Al suelo le ponemos 0 peso, le ponemos gamma igual 0, con lo que la tensión total es igual a la presión del agua, 80 kilopascales. Entonces, la presión efectiva es nula en toda la altura de la columna. Si ahora le agregamos una carga en superficie de 100 kilopascales, nosotros vemos que hay un incremento de 100 kilopascales en la presión de poros en toda la altura, va de 100 a 180, la presión total de 100 a 180 porque no hay tensión del sólido porque gamma del suelo es 0, la tensión efectiva sigue siendo 0. Y a ver qué hace Plaxis. Lo podemos correr, ¿no? Hacemos esta mallita y lo cargamos. Si calculamos no drenado usando simplemente un coeficiente de Poisson de 0,495, que es la definición clásica de no drenado, la altura es 17,8, el head, o sea, el potencial es 17,8 y el exceso de presión de poros es 98 kilopascales. Gamma del agua le pusimos 10 kilonewton por metro cúbico, tenemos 98 kilopascales. Seguimos. Si usamos un coeficiente B de Skempton, que en teoría de la elasticidad da exactamente lo mismo que coeficiente de Poisson 0,495, en vez de 98 nos da 94 kilopascales de presión, exceso de presión que hay acá. Le aplico 100, está todo sellado, el agua no puede escapar a ningún lado, le aplico 100 y me pone 98 o 94. No pone 100, porque está calculando el problema físico completo y a la rigidez del agua no le puede poner un infinito. Entonces le pone un número muy grande. El número muy grande hace que muy poquitita de la tensión exterior vaya a la fase sólida, pero no es 0. 2 kilopascales de estos 100 se fueron al sólido y en este caso 6 kilopascales de los 100 se fueron al sólido. Si ahora el coeficiente de Skempton B lo toqueteo porque me lo permite el software y le pongo 0,90, ahora al aplicarle 100 kPa, la presión del agua acá adentro ya no es casi 100, sino que es solo 75 kPa.
un coeficiente de Skempton menor que 1 estaba asociada, les hago acordar, con la siguiente, les hago acordar que el coeficiente está asociado a una relación entre la rigidez del esqueleto y la rigidez de los granos, que no es despreciable. Pasamos a la fórmula de Biot, que vendría a ser Bishop, y le ponemos una cierta porosidad, volvemos al alfa, le ponemos 1, y volvemos al mismo resultado que teníamos con el coeficiente de Poisson 0,495. ¿Por qué Poisson no le ponemos 0,5000? Porque la matriz de rigidez elástica se pone singular. Este es el valor más alto con el que podemos hacer la cuenta y que converja. Bueno, aquí tenemos el coeficiente de Biot, alfa 1, porosidad 0,3. Si dejamos todo igual y solo cambiamos la porosidad, no pasa nada para un lado. Si dejamos todo igual y bajamos la porosidad de 0,33 a 0,10, ahora recuperamos en Plaxis los 100 kilopascales que estábamos esperando. Con este conjunto de usar la fórmula de Bishop y poner una porosidad muy baja, el término alfa que queda es más chico y y se reproduce mejor la fórmula original de Terzaghi. O sea, los 100 kilopascales se convierten exteriores, aplicados acá arriba, se convierten en una presión del agua de exactamente 100 kilopascales, o muy parecido a 100 kilopascales, que da 99,96 y yo lo redondeé a 100 para el dibujo. Pero ahora que ya tenemos el Bishop, a Biot, con alfa igual 1, podemos jugar, dejar este 0,33 como está y poner un alfa de 0,9. Con el alfa de 0,9 volvemos acá y tenemos 15,5 metros y sorprendentemente, por la manera distinta que estamos definiendo la tensión efectiva, ahora el coeficiente B en realidad, tensión efectiva, nos queda una distribución de presiones, de exceso de presiones de poros que no es constante. Acá arriba es 91, acá abajo es 98. Cuando debería ser completamente constante, no da igual arriba que abajo. Si además cambiamos este alfa a 0,7, ya nos estamos generando un gradiente de pisométrica y estamos generando un coeficiente B, delta de presión de poros sobre delta de tensión efectiva mayor que 1. Esto es una salida de Plaxis. Podés toquetear números y terminar con que un incremento de presión total genera presión de poros más alta que el incremento de tensión total. Aquí tenemos para alfa 0,7, aquí tenemos para alfa 0,5. Noten que para alfa 0,7 ya la presión de poros, el incremento de presión de poros no es constante con altura. Por supuesto, la presión total, la presión de poros no es constante con altura porque tenemos el gradiente, porque gamma del agua es 10. Pero el exceso de presión de poros debería ser el mismo en toda la altura. Sin embargo, eso no es el resultado que sale del cálculo numérico. Con esta última filmina, la que sigue es solo un ejercicio para los que tengan ganas de jugar, con esta última filmina creo que hemos demostrado que no sabíamos perfectamente lo que era la tensión efectiva, que no conocíamos con precisión qué es lo que estábamos usando cuando calculábamos cosas en Plaxis, y estoy completamente seguro que estamos todos de acuerdo que seguimos sin saber exactamente qué estamos haciendo, pero por lo menos ya tenemos una idea que nuestros cálculos son aproximados y que Plaxis y también FLAC tienen herramientas para modificar la definición de presión de efectiva y convertirla en algo que sea relevante para el problema que estamos estudiando. Acá no hay excepto estos dos que son absurdos porque la fórmula de Bishop se fue de rango. Para todos los otros 7 resultados no hay nada incorrecto. Si ustedes aplican la fórmula de presión efectiva de Terzaghi a una roca poco porosa, la cuenta les da mal porque está mal la fórmula para ese caso. Pero pueden aplicar una fórmula como esta o como esta y sacar un resultado numérico
igual al que sale de un laboratorio experimental. O sea, estas definiciones de presiones efectivas, que son más de una, nos permiten resolver problemas desde granos infinitamente rígidos con agua infinitamente rígida y estructura de suelo suelta, como una arena suelta saturada, que se usa la fórmula de Terzaghi-Chau, a rocas con baja porosidad. Y cualquier cosa en el medio, tenemos las herramientas para definir la tensión efectiva. Por supuesto que esos materiales tienen diferente rigidez, diferente resistencia y diferente permeabilidad. Pero además, esos materiales se calculan con diferentes definiciones de la presión efectiva, que es el objeto de esta presentación. La última filmina, para los que se hayan quedado con ganas, es para que hagan un ejercicio, o sea, hacen una hojita de papel cuadriculada, dibujar la presión total de poros y efectiva de un perfil que tiene estos materiales. 20 metros de arcilla de Londres, acá se buscan London Clay los parámetros, 20 metros de arena suelta y 20 metros de una arenisca, que es la que tengo acá arriba, el sandstone. Jueguen a ver si es cierto que para materiales reales, arcilla, arena y arenisca, esto podría ser un perfil perfectamente ahí en Londres, si estas definiciones, así como están presentadas en este módulo de esta presentación, efectivamente dan diferentes presiones efectivas, por lo menos a alta profundidad. Bueno, debía haber preguntado si hay consultas, pero típicamente no hay, así que ahora este es un gran momento para que me digan dudas, consultas o si quieren que repita alguna cosa. ¿Estás ahí, Felipe? Disculpa, tengo curiosidad, ¿cómo modificamos estos parámetros que estabas mostrando justo antes, los parámetros del BIOT en el modelo? Digamos, si quisiéramos replicar el ejercicio que tú hiciste. En la definición de presión efectiva, entras con Bishop X3 y tenés toda una ventanita donde te hace estas preguntas. Cuando vos entres en Plaxis, en FLAC no lo sé hacer, pero en FLAC creo que son comandos escritos, ¿no? Pero en Plaxis hay una ventanita que te pide el coeficiente B de Skempton. Te pide el alfa de Biot, el B de Skempton, así directo. Búscalo. Está en propiedades, no es uno de los pasos de cálculo. Ok, Felipe, gracias. o Nico, encuéntrenselo y para que puedan verlo. No es algo que harías como primer cosa, no es el primer ejercicio que haces en Plaxis, ¿no? Pero es interesante, estamos en un nivel ahora ya discutiendo cosas un poquito más avanzadas y este es un tema que me parece que es interesante que estemos a claro de que tenemos muchas más herramientas de las que aparecen en superficie para modelar problemas, por ejemplo, de mecánica de rocas o de problemas de minería profunda, por ejemplo. Alejo, Diga. cuando resuelve un problema totalmente acoplado en Plaxis, ¿ocupa las mismas ecuaciones del esfuerzo efectivo o resuelve esta no linearidad de la No, presión independiente de la presión? eliges tú. El flujo acoplado con deformación lo que hace es resolver simultáneamente las ecuaciones de equilibrio de la fase sólida y de la fase fluida. ¿Qué ecuaciones de equilibrio de la fase sólida y de la fase fluida las eliges tú? Al elegir, por ejemplo, tensión efectiva de Terzaghi, no resuelve succión, no resuelve no saturado. Al elegir tensiones de Bishop y dejas alfa igual 1, coeficiente B de Skempton igual 1 y nu igual 0,495, resuelve succión, pero sigue tomando la fórmula de presión efectiva de Terzaghi. Si cambias el coeficiente B o si cambias alfa, entras en todo este mundo. El flujo acoplado con deformación lo que hace es resolver simultáneamente la ecuación de equilibrio de la fase fluida y de la fase sólida, y si le agregas dinámico, resuelve los términos de inercia. Pero eso es independiente de, o sea, eso es cuáles ecuaciones se molestan en resolver y cuáles las deja constantes. ¿Qué ecuaciones es lo que estamos viendo hoy? No cómo las resuelve, sino qué ecuaciones le estamos planteando. Gracias. Aquí. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Solo pasaron 40 minutos, no se merecen el descanso todavía.
Otra consulta que escapa un poquito, cuando ves las típicas líneas del Critical State Line a altos valores de confinamiento, también se curva un poquito al final en muchas ocasiones. ¿Tiene que ver también con esto? ¿Tiene que ver con...? No, todavía no. No. Lo que estás viendo en esos es rotura de granos, como la que está... Ya llegaré. En esta filmina, la definición de presión efectiva no fue cambiando a lo largo del gráfico. Esta curvatura, que es similar, esto es pseudométrico, no es Critical State Line, pero este tipo de curvatura asociada al fenómeno de ruptura de grano todavía ocurre en el rango, puede ocurrir en el rango de tensiones en el cual todavía la definición de presión efectiva de Terzaghi, o sea, asumir que el esqueleto es muchísimo menos rígido que los granos aislados o que el agua, todavía es muy razonable. En particular si estás hablando, por ejemplo, de jales, de relaves, ¿no? Si estás hablando de eso, en el rango que estudiamos esos problemas, no tenemos, en todos los rangos de problema de licuación, en los cuales típicamente buscamos la línea de estado crítico, la definición de presión efectiva de Terzaghi original anda bien, a mano. Plaxis y Flack no la usan, Plaxis y Flack usan Bishop porque no pueden calcular una rigidez infinita para el agua. Ellos lo llaman una coeficiente de penalización y establecen que la rigidez del agua es 50 veces más grande que la rigidez, que el elemento más grande de la diagonal principal de la matriz de rigidez. O sea, no les preocupa si es agua, aceite o vinagre, la rigidez con la que hacen la cuenta. Si vos no le imponés, podés entrar y toquetearlo, pero si vos no toqueteás, la rigidez con la que Plaxis hacía la cuenta hace 10 años, imagino que debe seguir haciendo lo mismo, quizás no 10, quizás ya son 15 años, hace 10 años que digo 10 años, es 50 veces la rigidez K sub W, 50 veces el valor máximo de la diagonal principal de la matriz de rigidez. No diagonaliza la matriz de rigidez, por supuesto, pero busquen la diagonal principal, el valor máximo lo multiplica por 50 y lo agrega como rigidez asociada al agua. Eso genera un coeficiente de Poisson por ahí parecido a 0,495. Más o menos. No exactamente, pues no es así como se lo calcula, pero es un resultado práctico. Una consulta, por favor. Bien. En las formulaciones se mostró, por ejemplo, en la de ley, la rigidez, digamos, del esqueleto, por ejemplo, de una arena, pero también hay la rigidez de una partícula o del mineral, propiamente dicho. Esas dos son fáciles de conocer, ¿no? La de la arena la medís en la cámara Drexel, la de mineral buscas un libro, la rigidez del cuarzo, óxido de silicio. Las otras son las complicadas. Sí, seguí con la consulta. Decime. Claro, pero digamos que la rigidez en sí, por decir de un elemento propiamente dicho, por decir de una arena, sí, pues habría que determinarla a través de un ensayo, quizás triaxial, ¿no? Claro, sí. Ya, y la rigidez en sí del cuarzo, ¿cómo se obtiene? Bueno, si conseguís un cubo de cuarzo de 30 centímetros de lado, lo metés en la máquina de ensayo y lo ensayás. Eso ya está hecho. La rigidez del cuarzo como mineral y de todos los minerales es conocida, está tabulada, está en los libros. Bueno, pero no necesariamente, digamos, la composición de una arena es solamente cuarzo. No, perfecto, por supuesto, absolutamente. Y si vos tenés una combinación de minerales y lo podés mirar en el microscopio e identificar la proporción de cada uno, harás una mezcla. Pero digamos, tenés que tomar un valor pero date cuenta que estás hablando de algo que es 50 veces más que el otro, o 100 veces más. Si es 100, 101 o 103, mucho no te interesa. ¿Entendés? Elegís una plagioclasa para el 40% y óxido de silicio para el 60% y chau, no pensás más, porque las diferencias entre ellos no son tan grandes en general, y comparado con la rigidez del numerador, o sea, estás hablando de esto versus esto,
Y esto puede ser 100 veces o 1000 veces más chico que esto. Si es 1000, 1003 o 997, no es muy importante. Claro. Ahora, ¿podría ir, por favor, a la filimina donde se hace el comparativo con los valores de Biot, me parece? ¿La de Plax y la de colores? Sí. Esta filmina se presenta en 3 minutos, pero me llevó como una semana hacerla a mí. La hice yo. Sí. Ando medio viejo para elegir los iconos, ¿no? Y salió. Sí, bueno, sí, parece que resulta de varios modelos, pero entiendo de que el objetivo acá es evaluar de que uno puede hacer en todo caso un modelamiento comparativo haciendo las variaciones específicas para un modelo requerido. O sea, por ejemplo, si queremos quizás hacer el modelamiento, en este caso de la proximidad, pues para una condición no drenada, es decir, de la relación de Poisson 0,5, Sí. podríamos hacerlo con cualquiera de los parámetros de la columna 2 y 3, por decir. ¿Eso Bueno, quiere decir esto? sí, pero si vos usás alfa menor que 1, estás diciendo que tu agua tiene aire disuelto. Vos usarías un valor como este, o una K del agua, rigidez del agua, baja, si por ejemplo tenés burbujas disueltas en el fluido. Puede estar saturado, pero si tiene burbujitas disueltas, como es, el grado de saturación es 95% con algunas burbujitas, no querés usar la rigidez del agua desaireada, porque la rigidez del agua con esas burbujitas es muchísimo menor. Y entonces, si querés, lo podés manejar de muchas maneras. Podés poner a mano un coeficiente de Poisson menor, si lo sabés calcular, o podés poner un valor de alfa menor que 1. Perdón, no es alfa el menor que 1 el que te lo va a arreglar, es K del agua más reducido, o un coeficiente B menor que 1, no alfa. Tocarías a B en ese caso, y si tuvieras, por el otro lado, que modelar un problema de mecánica de rocas, en la cual la rigidez del esqueleto, que acá es la K esta, dividido por la rigidez del mineral, empiezan a aparecerse, ¿no? Una roca que tiene muy poca fractura, la rigidez del conjunto y la rigidez de un pedacito sin ninguna fractura, que es la mitad, un tercio, o sea, este coeficiente vale un tercio. O, no sé, 0,2. 1 menos 0,2 es 0,8. Entonces ya tenés que estar entrando por acá. Entonces vas a jugar por acá, pero tené cuidado porque Bishop no es exacto. Vas a jugar por acá en mecánica de rocas. Vas a toquetear acá o acá si tenés un material parcialmente saturado o aún si está saturado que tenga un fluido compresible. Más compresible que el agua. Que es lo que pasa típicamente cuando tenés un poquito de gas disuelto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, claro, la idea de acá es que, en general, cuando uno hace un modelamiento numérico, el asunto es identificar, digamos, qué parámetros ingresar para poder hacer la representación lo más preciso posible. ¿Qué problema tengo? Y es una roca, tiene, básicamente no tiene fracturas. Si aplico el principio de tensiones efectivas, me queda que la presión del agua a 500 metros de profundidad es tanta, pero yo la medí y es 0. ¿Cómo me puedes explicar eso? Vos viste, vos haces una escapatoria. Si trabajaste alguna vez en minería subterránea, sabés que estás a 800 metros de profundidad bajo un glaciar y está seco. Y la presión del agua es 0, porque pues, la roca no tiene fisuras y el agua no llegó ahí abajo, simplemente no llegó. Eso se arregla con una porosidad igual 0 en la fórmula. Si la porosidad cae a 0, estos términos, se terminó el problema. Le quitaste la definición de medio poroso. Tenés elementos que tienen en cuenta la rigidez relativa entre las diferentes fases. Ese es alfa. La proporción en sólido y fluido, esa es la porosidad. Y tienen en cuenta también el grado de saturación, si querés usarlo así en este término, o la compresibilidad del fluido en sí mismo, y eso es en esta columna. O sea, tiene muchas teclas tu piano, podés hacer buena música. De acuerdo, última pregunta. Estas, digamos,
manipulaciones que uno hace para que finalmente numéricamente algo pueda representar la realidad, pueden, digamos, arrojarnos en algún momento resultados confiables, quizás por decir, para la definición o para la obtención, no sé, pues de deformaciones, pero quizás puedan complicarnos, no sé, la obtención de otro tipo de parámetros, quizás sí es mi caso que fuese. Y en general, si lo calibraste bien, te va a resolver todo. Si contesta bien una pregunta, es bastante probable que conteste bien todas. A veces contesta mal la pregunta, pero no tan mal como para que te des cuenta, y con otras sí hace disparates. El objetivo de esta filmina es que se den cuenta de que porque la formulación que usa Plaxis y Flap es la de Bishop, tienes una limitación. No te sirve de 0 a infinito, porque puedes entrar en esta zona en la que B mayor que 1. B mayor que 1 quiere decir que yo le aplico de afuera una presión de 10 y adentro la presión del piezómetro me mide 12. ¿Está? Y eso no puede ser. Eso es solamente resultado de una fórmula simplificada. Bishop la escribió y Bishop dijo, tiene esta limitación y está implementada en los códigos computacionales que usamos. El objetivo de esto es que si te vas a poner a hacer algo así, tomate el tiempo para escribir tu columna, entendé exactamente lo que hace la formulación que usás en tu software, entendelo, jugalo, no tengas pereza con esto, y cuando lo hayas comprendido, que no es imposible, es esto, te lleva un día o dos de pensar el tema, ahí te podés largar a hacer predicciones más confiables. Muchas gracias. Por favor. Ok, gente, ¿hay alguna otra consulta? No hay consultas, te secuestro un segundo la pantalla. Dale. Para mostrar dónde es que están esos botones que habían preguntado antes. Va a estar todo medio chiquito porque estoy con el monitor grande. Le aviso a la gente por las dudas de que no van a llegar a ver todo tal vez. Pero bueno, cuando abren un modelo, por un lado, digo para que no mezclamos y confundamos más adelante, tienen que elegir si quieren correr la etapa plástica, consolidación o acoplado. Esto es cómo corre la etapa. Lo que está hablando ahora Alejo es cómo se comporta el material. El material, cuando van al material, al comportamiento mecánico del material, para calcular estos excesos de presión de poro o la presión del agua, Felipe, ¿sí? se está viendo en la pantalla de Plaxis nada más, no en la ventana emergente. Gracias. Compartí toda la pantalla. Sí, me equivoqué, botón. No fue a propósito. A ver, de vuelta. Cuando abrí la fase tampoco se vio entonces. Cuando abro la fase, acá, dentro de lo que es la fase, en la fase que dicen plástico, consolidación, acoplado, flujo de formación. Esto es lo que hace la fase. Por separado tienen que dar el comportamiento material. Y esto es lo que estaba recién hablando Alejo. En el comportamiento material, para calcular exceso de presión de poro, está ahí abajo en un lugar que nunca antes tocamos. El comportamiento no drenado lo puede calcular o con un Poisson cercano a 0,5, pero no 0,5 porque no se puede invertir, o B-Skempton, y ustedes pueden cambiar ese valor si lo quieren cambiar, o usar la formulación de Biot y cambiar el alfa de Biot. Acá es donde se ponen a toquetear botones. Y si bajan un poquito más, inclusive, ahí solo con Biot les deja cambiar la rigidez del agua. Esto es lo que pueden empezar a jugar para ver cómo calcula exceso de presión de poro. Ahora, pues si la calcula o no, depende de si es drenado o no drenado y si es plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el parámetro de Biot es un parámetro material, entonces está dentro de cada material. Y ahí es donde tienen que jugar si quieren jugar con eso. Creo que se merecen 3 minutos de descanso. Sí, igual a mí también me sirve. Hacemos 5 minutos de descanso y después continuamos con más clases y más presentaciones. Nos vemos. Buenas noches a todos. Gracias, Alejo. Chao. Gracias.